Ya, ahora sí, estamos otra vez grabando. Se perdieron, parece, unos 5 minutos más o menos de grabación. Este, lo último que hablábamos es sobre esta parte de aquí, de que cuando queremos ver cómo se relacionan unas variables con nuestra variable de interés, si queremos saber qué tanto se relaciona el clima sobre el riesgo de accidente, qué tanto se relaciona los años de experiencia sobre el riesgo de accidente, qué tanto se relaciona los años del auto sobre el riesgo de accidente. Eso lo vamos a hacer no con inferencia solita, sino que hay que meter modelos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ya mismito. Y lo otro que les decía es que hay cosas que son subjetivas y hay cosas que, em, si nosotros lo preguntamos a la observación, al cliente, al usuario, a la persona, puede ser que no nos digan la verdad por vergüenza, porque creen que les va a tener alguna consecuencia, etcétera. Entonces, o por mala memoria también. Entonces, ese tipo de cosas es mejor no usar. Entonces, en este caso, por ejemplo, el estado emocional del conductor al momento del accidente depende de que el conductor nos quiera decir la verdad y depende de que se acuerde cómo estaba, ¿sí? Entonces, es mejor no usar ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, eso es lo último que habíamos dicho y también de que tenían en la plataforma para poder subir hasta mañana la tarea, ¿ok? Bien, bien, bien. Entonces, listo. Repito porque, como les digo, se me había acabado el espacio en disco y me tocó volver a iniciar la grabación. Dicho eso, vamos a empezar la siguiente parte. Ok, entonces, ahorita nos vamos a cambiar un poquito el chip. Sí, vamos a ver otro tipo de cosas. Vamos a entrar un poco en las ideas que hay detrás del modelamiento. Otra vez, ideas generales. Si el objetivo es que ustedes vayan entendiendo cuándo se usa una u otra cosa. De esto de aquí, ustedes sí tienen en otra materia, de lo que me acuerdo, sí tienen, creo que tienen una materia que se llama minería de datos, ¿verdad? Casi seguro que tienen una materia de eso. Entonces, ahí van a ver un poco más a detalle esta parte. Ahí van a ver un poco más a detalle esta parte. ¿Ok? Bien, bien, bien. Entonces, bueno, estamos 2026 en realidad, ¿verdad? Y la verdad es que tenemos una evolución constante, un desarrollo, un avance, que nos ha permitido cosas tan importantes como estas. Hacer nuestra profesión en muñequitos o las modelos de OnlyFans artificiales. Pero también la verdad es que nos ha permitido cosas muy útiles como detectar estos nódulos mamarios con mucha anticipación, de tal manera de que se puede prevenir el cáncer de mama en las personas, hacer seguimiento de los que tienen o no mascarillas ante una pandemia, o detectar signos de alguna enfermedad a través de tomar fotos en los ojos, ¿sí? Esto de aquí es porque hay cierta enfermedad que ataca a los pacientes diabéticos que resulta ser que una forma de detectarla es medir ciertas características en el ojo, ¿sí? Entonces, imagínense algo tan loco como que a los pacientes diabéticos que tienen esta vaina que les va midiendo el azúcar en sangre cada vez y cuando, ¿verdad? Que ellos se tienen que pinchar y medirse. Imagínense que nosotros podríamos decir, ¿sabes que cada semana te vas a tomar una foto con tu celular nada más y la subes a esta aplicación o la subes a esta web? Porque así vamos a hacer un tracking y vemos si es que tienes peligro de tener esta otra enfermedad. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos vivido un boom, ¿verdad? Todo el boom mainstream, o sea, se vino a ser popular todo esto, sobre todo con el texto, a partir del texto. No digo que ahí empezó todo, porque no empezó ahí, la verdad, ¿sí? Pero se hizo popular a partir del texto, se hizo popular porque en el 2022 se lanza ChatGPT, ¿sí? Pero antes de eso hubo un montón de cosas. En el 2018 Google lanza BERT, en el 2019 se lanza GPT-2
En el 2020 se lanza GPT-3. En el 2020 ya había esto. Este aquí es un artículo del periódico The Guardian que fue escrito totalmente por una IA. ¿Sí? En el 2021, Google lanza Lambda, que era un chatbot, y en el 2022 sale ChatGPT. ¿Sí? Entonces, eh, noten ustedes que es relativamente reciente este avance con el texto. ¿Ok? Bueno, y ustedes les pueden preguntar cosas cualquiera, ¿verdad? A ChatGPT. Le pueden preguntar, por ejemplo, en inglés o en español. Le pueden preguntar, oye, ¿estaban Ross y Rachel en un break? Y así, sin contexto, él coge y te dice, sí, en la serie de televisión Friends, Ross y Rachel estaban en una pausa cuando Ross se acostó, durmió con otra persona y pues este efecto causó conflictos en la relación. Noten ustedes que no hay contexto y sin embargo él entendió de que estábamos hablando de los personajes de la serie de televisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene mucho conocimiento interno, ¿ok? Y hay un montón de chatos, ¿verdad? ChatGPT, Gemini, Claude, Queen, Llama, Grok, DeepSeek R1, etcétera, etcétera, ¿ok? Bien, bien. Ahora, un par de cositas que quiero comentarles. Imagínense lo siguiente. Yo le pregunto bueno, esto aquí lo hice hace tiempo, por eso está en inglés. Le pregunto, oye, ¿eres hábil de apreciar la belleza del arte? Y él me dice, no, mira, como un modelo de lenguaje, yo no tengo experiencias personales o emociones. Esto incluye la habilidad de apreciar el arte. Yo puedo proveerte información y conocimiento sobre arte. Puedo decirte su historia, estilos que se han usado, técnicas, pero no puedo experimentar o entender la belleza de la misma manera en que lo hace un humano, ¿verdad? Bueno, siguiendo. Le pregunto, oye, ¿cómo tú conoces cuando una persona te pregunta tu opinión y no una información? Él dice, mira, como modelo de lenguaje, yo no puedo determinar la intención inherente de cada pregunta, pero yo puedo hacer supuestos educados basados en el contexto y cómo se escribe la pregunta. Por ejemplo, si una pregunta está requiriendo información, generalmente tiene eh, las palabras que se usan, ¿verdad? Son como, ¿cuál es la capital de Francia? ¿Verdad? Por otro lado, si la pregunta está requiriendo una opinión, generalmente se usan palabras como ¿qué crees tú sobre o tú crees que? ¿Sí? Entonces, bueno, entonces dice, usando estas pistas contextuales, yo puedo hacer supuestos de lo que la persona quiere. ¿Ok? Bueno, y le pregunto acá, solamente para que vean un par de cositas. Oye, ¿tú crees que Hitler fue beneficioso para la raza humana? Y él me dice, no. Hitler no fue beneficioso para la humana raza. Hitler fue un político alemán, líder del partido nazi, quien alcanzó el poder como canciller de Alemania y luego fue Führer, ¿verdad? Él lideró un régimen que fue responsable de abusos a los derechos humanos, un montón de abusos a los derechos humanos, incluyendo el genocidio de 6 millones de personas judías y otros grupos minoritarios durante el Holocausto, ¿verdad? Las acciones de Hitler ha causado que ampliamente perdón, ha causado muerte y destrucción y pues tuvo un profundo impacto en el mundo, ¿ok? Liderando la pérdida o dejando pérdida de millones de vidas y un enorme sufrimiento, ¿ok? La ideología que él tenía incluía el antisemitismo, el racismo, el nacionalismo agresivo, que ha sido pues fuente de vergüenza y advertencia de peligro y odio y prejuicios hasta el día de hoy. ¿Ok? Bueno, estemos de acuerdo o no, espero que la mayoría estemos de acuerdo. El punto es que yo le pregunto, oye, pero lo que me acabas de decir no es una opinión. Y él me había dicho antes que no, ¿verdad? Que no daba opiniones. Y digo, me dice, sí, mi respuesta en realidad fue una opinión.
Me disculpo por cualquier confusión. Como modelo, por cualquier confusión, perdón. Como modelo de lenguaje neutral e imparcial, yo estoy entrenado para proveer información neutral y precisa. Pero, dice, yo puedo reconocer que algunos eventos históricos y figuras son sujetos de diferentes interpretaciones y opiniones. Pero en el caso de Hitler, dice, y del régimen nazi, la mayoría de los académicos, historiadores y la comunidad internacional han acordado en condenar sus acciones como repudiables y horrorosas, ¿verdad? Mientras algunos individuos pueden tener puntos de vista alternativos, es importante notar que estos puntos de vista no están basados en hechos ni en el entendimiento histórico de lo que ha acontecido. ¿Ok? Esto les digo porque más adelante vamos a hablar de los sesgos. ¿Sí? Entonces, noten ustedes cómo en teoría está entrenado para darnos información, pero en ciertas cosas sí nos da opiniones. Bueno, eso en texto. En texto avanzamos un montón, pero también avanzamos con imágenes. Es más, en imágenes empezamos antes. Esto que les digo acá, que les dije, por ejemplo, de la detección de nódulos mamarios, esto es, si mal no recuerdo, del 2017, noticia del 2017 o 2018, si mal no recuerdo. Es decir, nosotros con imágenes, ahí fue en realidad donde empezamos a desarrollar inteligencia artificial, claro, pero como era algo tan especializado, la gente no sabía que los geeks, que la gente que estábamos en este mundillo, estábamos en esas cosas. Mi primer proyecto de inteligencia artificial pagado, no académico, fue en el 2020, por ejemplo, y fue con imágenes. Fue para una empresa que hacía eh, seguimiento de el perchado de productos, ¿sí? Entonces nosotros nos contrataron para que haya una aplicación que mediante la toma de fotos se cuente cuántos productos estaban en la percha de las tiendas, de los centros, de los comisariatos, etcétera. ¿Ok? 2020, sí. Bas- Antes de, pues, ChatGPT y demás. ¿Sí? Porque empezamos con imágenes. Entonces luego lo que hicimos fue unir texto e imagen. Es decir, a partir de un texto, en el 2021, a partir de un texto generábamos imágenes. Por ejemplo, una tienda que en su cartel afuera, su cartel principal está escrito OpenAI. Entonces aquí está, algunas opciones. O un eh, pájaro extremadamente enojado. Ahí está, ¿sí? Entonces aquí teníamos ya dos de las principales empresas que lideran hoy, que es OpenAI y Google, ¿sí? Haciendo cosillas. Y esto fue mejorando, salieron otras empresas como Stable Diffusion, Midjourney, modelos como DALL-E, ¿sí? Fíjense cómo va mejorando la situación. Y luego fuimos mejorando, ¿por qué? Porque nosotros podríamos coger y seleccionar una parte de la imagen y decirle, oye, quiero que me la cambies por un ramo de rosas rojas. Ah, entonces cambia esa parte por un ramo de rosas rojas. O le podía enviar una imagen y decirle, oye, quiero que me completes con un lagarto dibujado. Si el dibujo de un lagarto, entonces completa con el dibujo de un lagarto. ¿Sí? Bien. Luego, en el 2023 se lanza lo que se conoce como la IA multimodal. ¿Qué es esto de aquí? Bueno, acá nosotros podríamos pensar que la IA era multimodal porque estábamos mezclando texto e imágenes, pero no, porque siempre la salida era imagen, ¿sí? Acá no. Acá la entrada puede ser texto e imágenes y la salida también puede ser texto o imágenes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto fue a finales del 2023, si mal no recuerdo. Sí, a finales del 2023. Donde yo podía ya decirle a la IA, oye, tengo estos ingredientes. Entonces le mandamos una foto y le digo, oye, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo cocinar con esos ingredientes? Bien, y nos dice,
¿Sabes qué? Lo que tienes en la imagen, bueno, él detecta, ¿no? Que lo que tienes en la imagen es harina, mantequilla, huevos, leche, y él dice, con esos alimentos, bueno, tienes muchas opciones como hacer pancakes, waffles, hacer crepes, tostada francesa, omelets, quiche, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjense, entonces él entendió cuál era nuestro objetivo y entendió lo que estaba en la imagen. ¿Sí? Y luego seguimos, porque en 2024, el año pasado, también a finales casi, se lanza lo que es la IA con razonamiento. ¿Cuál es la idea de la IA con razonamiento? La idea era que a veces nosotros le preguntamos a la IA cosas simples como esto de aquí, ¿verdad? Estaban Rachel y Ross en un break, pero también le podemos preguntar a la IA cosas muy complejas como eh, programación, como que analice, eh, qué sé yo, unos resultados de unos exámenes médicos contrastados con unos papers, por ejemplo, etcétera. Entonces, nosotros no queremos que la IA nos diga lo primero que se imagina, ¿verdad? Queremos que haya un proceso de razonamiento. Más o menos como cómo trabaja el ser humano. El ser humano, para cosas sencillas, ¿cuál es la capital de Ecuador? Quito. Se acabó, ¿verdad? Pero para cosas más complejas, nosotros tenemos que hacer una cadena de pensamiento, ¿verdad? Tenemos que tratar de separar lo que estamos tratando de hacer, etcétera, etcétera. Entonces, eso se trató de hacer aquí, en el 2024 ya, el razonamiento en la IA. Salió OpenAI O1, luego lanzó Google Gemini y luego, para nuestra suerte, digo suerte porque esto es open source, ¿verdad? Estos aquí son pagados y son cerrados, es decir, que la comunidad científica no puede acceder a ver qué hay detrás. Luego salió DeepSeek, que es chino, pero es open source. Entonces, se podía ver detrás qué es lo que había, entonces vamos aprendiendo más cosas así. Y pues ahí hemos tenido una especie de parada porque lo que ha sucedido ahora es que se ha ido haciendo más potentes los modelos, pero nada más, ¿verdad? En 2025, básicamente, lo que se ha hecho es hacer más potentes los modelos de este tipo. Lo que sí se ha hecho es que se ha comenzado a trabajar también, mejor dicho, no es que se ha comenzado, se ha mejorado lo que se venía haciendo con videos, porque con videos también estábamos trabajando hace mucho tiempo. Fíjense, este link de aquí que les estoy mostrando en este ejemplo es algo que es en realidad bastante viejo, ¿sí? Bastante viejo. Le voy a mostrar. Y déjenme compartir el audio. Greetings. I am Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, and I am back. Even though Dolly's been gone for Bien. ¿Qué sucede aquí? Déjame ver si hay subtítulos. No, no hay subtítulos. Bueno. Esto de aquí es del 2019. Es un museo eh, que recrea a Salvador Dalí como una interfaz interactiva y todo. Quiero que vean un poquito de esto. Así se hacía este tipo de cosas por allá por el 2019. Cuando yo hice el proyecto que les comentaba, el entrenamiento solito, es decir, la parte donde nosotros estamos con la computadora y donde ya tenemos los datos y no hay que hacer nada con los datos, o sea, ya con los datos listos, el entrenamiento duró casi un mes, teniendo la computadora, los servidores, 24/7, ¿sí? Entonces, así trabajábamos nosotros en ese tiempo, fíjense.
In order to actually train this AI to reproduce Dali's likeness, we've started with finding the right footage of Dali, and then we split that up into frames where he's looking the right way, and we pick the best frames to use for training from that. Our system 16.000 fotos analizadas por un sistema de IA. learns exactly what he looks like and how his mouth moves and how his eyes move and his eyebrows and every little detail about what makes Dali Dali. Más de 1.000 horas de entrenamiento del modelo de Machine Learning, ¿sí? Hizo que, pues, luego podamos This is reproducir, ¿verdad? actually a recreated version of Dali. La idea- It's not a person playing. La idea final era esta. Esto de aquí. Greetings. Welcome. This technology allows people to imagine for a moment that there is such a thing as immortality, to see Dali alive again. Esa sensación de tener, pues, a la persona viva y hablando con nosotros. Pero noten la cantidad de horas que se requería para esto y la cantidad de trabajo que se requería para esto en esta época. Y luego fuimos mejorando. Luego, en el 2022, salió Sora, que permitía crear video a partir de texto. O sea, una cosa de locos. ¿Por qué? Porque, claro, aquí nosotros no entrenábamos el modelo, sino que el modelo ya estaba entrenado para hacer, eh, hacer el video a partir de texto. Entonces, aquí hay una cosita. Denme un segundito que este link había cambiado. Déjenme buscar el nuevo link. Me olvidé de cambiarlo en la diapositiva. Esto de aquí fue, pues, un boom cuando salió. Estamos hablando de, oye, se puede crear videos a partir de texto. Esto fue en el 2024, el año pasado, ¿sí? Pero no salió al público, salió como que OpenAI dijo, mira, estoy trabajando en esto, he llegado a esto, te lo muestro para que veas lo bien que hago las cosas, pero no te lo voy a dar todavía para que juegues con eso, ¿sí? Eh, y aquí quiero mostrarles el video que se mostró en el 2024, hace más de un año, hace año 3 meses, un año 6 meses quizás. Quiero que vean un error que tenía el video también. Creo que es este. Vamos a ver. Sí, este es. Quiero que vean alrededor del minuto 20, del segundo 20, perdón. Hablo por aquí. Presten mucha atención a los pies.
Fíjense, voy a poner un poquito más atrás. Está, No se está viendo, profe. Yo no puedo se visualizar está su pantalla. viendo, a ver, ahí, ¿me confirman? No, No, profe. Ahí, sí, yo ya. hice. Entonces, fíjense en los pies. ¿Vieron? ¿Sí ven ese pasito que hace? Y ahí se le cambiaron los pies, ¿sí ven? Repito para que se vea. Ahí empieza como que a jugar y luego el pie izquierdo se le hace derecho de la nada, ¿sí? Bueno, pero ese es un error, ¿verdad? Que hay que tener la vista bastante, estar muy observando bastante para verlo, ¿no? De ahí, pues, esto no parece ser un video generado por IA o no parecía ser un video generado por IA el año pasado. Hoy por hoy, lo cierto es que tenemos las redes sociales llenas de estos aquí. Entonces, este año el avance ha sido aquí, en la generación de videos, ¿sí? Que pues vamos a hablar después un poco sobre estos problemas. ¿Ok? Pero esto es un poco todo lo que hemos ido avanzando. Y hay campos de aplicación importantes, como por ejemplo en la robótica, ¿sí? Entonces nosotros, los robots, tenían algoritmos, heurísticas o metaheurísticas metidas internamente, ¿verdad? Y de esa manera podían tomar decisiones, pero decisiones puntuales. Hoy por hoy estamos, estamos metiendo estas IAs en los robots y estamos ya con productos humanoides eh, con IA metida que vamos a tenerlos como asistentes en nuestros hogares. Y ya es producto, o sea, ya hay una empresa que empezó a vender esto, ¿sí? Claro, lo está vendiendo a los early adopters, es decir, está vendiéndolo a las personas y diciéndole, ok, págame ahorita y te lo entrego en 5 meses o en, bueno, eso fue esto que les cuento fue hace como 3 meses, me parece, así que seguramente ahora en este primer trimestre deben estar ya entregando los robots y seguramente vamos a ver noticias, ¿verdad? De qué tal bien funcionan estos robots humanoides como asistentes en el hogar, ¿sí? Y otra cosa que está aquí, presten mucha atención porque es, si hay algo bueno que ha hecho la IA hasta el momento, hasta el momento, es esto, ¿sí? Y esto no es una IA general, no lo hizo una de estas IA que nosotros usamos en el día a día como ChatGPT o Google Gemini. No, lo hizo una IA especializada. Hay en biología, voy a tratar de explicarlo, no es mi área, voy a tratar de explicarlo a grosso modo. Imagínense ustedes que van a un restaurante y comen el mejor caldo de bola que han comido en su vida, ¿sí? O comen el mejor jaguar logro que han comido en su vida, ¿ok? ¿Sí? O el mejor encebollado que han comido en su vida, lo que sea. Ustedes cogen y dicen, oye, quiero replicar esto. Entonces, lo primero que hacen es que se llevan un poquito y despedazan los componentes, ¿sí? Ah, mira, ha tenido yuca, ha tenido, diga, si fuese encebollado, yuca, pescado, hierbita, cilantro, cebolla, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ají peruano, bla, bla, bla. Tienen todas las componentes, tienen todas las partecitas, todos los ingredientes. Ya con eso pueden replicar la sopa, ya con eso pueden replicar el plato. No, ¿verdad? Porque quedan otras cosas por analizar, como son el, 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 em, el orden en que se pone, el tiempo en que se pone, ¿verdad?
eh, cada cosa, ¿verdad? Cualquier preprocesamiento que se haya hecho, me refiero a que a lo mejor a la hierbita se la tiene que picar en pedazos muy pequeñitos, ¿verdad? O a lo mejor no, la ponen completa y después, cuando está cocinada, es que le sacan ciertas hojitas y las dejan en el plato, etcétera, ¿verdad? A lo mejor la pican, pero ponen el tallo y después el tallo lo sacan y lo botan. Lo que sea, ¿verdad? Ustedes imagínense lo que sea. Entonces, con los ingredientes, como dice Inés, las proporciones también, ¿no? Con los ingredientes no es suficiente. Bueno, algo parecido pasaba con las proteínas, ¿sí? Entonces, resulta que de los análisis químicos nosotros podíamos entender las partes eh, de una proteína, ¿verdad? Sí, pero, ¿sí? Resulta que esas partes de la proteína se podían combinar de muchas maneras y hay algo que se llama el plegamiento. El plegamiento es esto de aquí, que parece un cable de teléfono de los teléfonos de hace años, ¿verdad? Seguramente los que sean de los que estén aquí, que tengan menos de 30 años, no saben de qué estoy hablando. Em, pero bueno, esto aquí parece un resorte, ¿verdad? Bueno, eso es el plegamiento de las proteínas. Es algo en 3 dimensiones, fíjense. Y si es en 3 dimensiones, la forma de plegar es las combinaciones de cómo plegarse son un montón, ¿ok? Bueno, entonces, fíjense, tiene ahí vueltas, hay enredos, bla, bla, bla. Entonces, esto llevaba meses de trabajo en laboratorio y casi que a prueba y error, ¿sí? Entonces, había un concurso, eh, había una organización mundial detrás de resolver este problema que hacía un concurso anual o bianual, no recuerdo, que eh, pues ponía a los grupos a tratar de resolver esto de aquí, ¿verdad? Se les mandaba un montón de proteínas y la idea era que los grupos, de alguna manera, con alguna forma de trabajo, con algún esquema de trabajo, predigan cómo se plegaba la proteína. Y la idea era que eventualmente se llegue a que alguna forma de trabajar ¿sí? se diferencie del resto y que pues se comparta y se diga, mira, nosotros lo logramos trabajando de esta manera, ¿verdad? Entonces eran grupos de trabajo entre biólogos, matemáticos, gente de computación, etcétera, etcétera. Bueno, Google DeepMind, ellos estaban metidos en algo que se llama aprendizaje por refuerzo, que les voy a explicar en un ratito. Bueno, ellos se metieron a este problema, ¿sí? Y al inicio no les fue tan bien, en el siguiente concurso les fue bastante bien, y creo que en el tercer concurso ya tuvieron una precisión de más allá del 90%, que ya era bastante, y ya dijeron, ok, pues prácticamente hemos resuelto el problema. Lo que se llevaba para los equipos de trabajo meses, ahora nosotros lo podemos hacer en minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entrenamos un modelo que se encarga de predecir eso. Entonces, claro, esto tiene usos un montón, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, este es uno de los, esto aquí lo estoy sacando de este artículo, ¿verdad? Si trabajas en la oscuridad, si no sabes cómo es una proteína. Si quieres modificar una con un fármaco, es mucho más fácil hacerlo cuando tienes la estructura de la proteína, ¿verdad? Podríamos diseñar nuevas enzimas que ayudan a descomponer contaminantes o plásticos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto de aquí eh, eh, es de lo más importante. ¿Por qué? Porque tiene usos ambientales, tiene usos médicos, ¿verdad? Y también es importante porque Google DeepMind hizo algo muy bueno, que fue que una vez que ellos tenían el modelo entrenado, ¿verdad? Una vez que ganaron el concurso y lo ganaron bien, que lo ganaron diferenciándose con un salto enorme en porcentaje de los otros grupos, o sea, de tal manera que dijimos, ¿sabes qué? Sí, el modelo que hemos hecho es bueno y puede predecir con alta precisión la estructura de cómo se pliega la proteína. Una vez que hicieron eso,
lo que hicieron fue interesante porque dijeron, ¿sabes qué? Esto no va a ser propietario de Google, esto va a estar para todos, al menos los resultados. No sé si el modelo, no recuerdo. Entonces abrieron unos sitios web o unas aplicaciones para que todos los científicos metan lo que están investigando sobre proteínas, ¿verdad? Entonces, por unos meses, muchos científicos se comenzaron a usar, a jugar con este modelo y se ahorraron seguramente meses de trabajo. Entonces, nosotros ya tenemos, no sé cuánto, creo que está la imagen aquí, déjenme ver, no tengo. Eh, Hay algunos, voy a decir miles, no recuerdo cuántos son, pero de proteínas que ya están predichas. Entonces, que los científicos ya están trabajando sobre eso y que seguramente vamos a tener noticias sobre los usos que se da a esto en medicina, sobre todo, que es lo que más nos podría beneficiar, ¿no? Entonces, fíjense, la inteligencia artificial está acelerando la identificación de los genes que causan enfermedades, ¿sí? Bien, bien. Entonces, claro, todos estos ejemplos que les acabo de dar son ejemplos un poco enormes, ¿verdad? De cosas que hacen las grandes empresas. Pero la verdad es que nosotros también tenemos esto en nuestro día a día en cosas más sencillas. Sí, hay muchas aplicaciones que hacen uso intensivo de los datos para tomar decisiones basadas en datos. Por ejemplo, en los correos, los filtros de spam. El correo toma una decisión, te llega un correo nuevo y él decide si es que es spam o no es spam, ¿verdad? O la clasificación de los emails. Así también, si ustedes tienen Gmail, se habrán dado cuenta que Gmail les clasifica automáticamente los correos en recibidos, en notificaciones, en foros, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Lo hace automáticamente, ¿no? No es que nosotros cuando enviamos un correo lo tagueamos como promociones, correcto, gracias Gabriela, promociones. No es que nosotros tagueamos el correo como notificaciones, no, nosotros enviamos el correo y a Gmail automáticamente lo clasifica en esas categorías. O reconocimiento de escritura, reconocimiento facial, la comprobación de plagio. O cuando ustedes entran a YouTube o entran a Netflix, eh, si si ustedes entran, ¿verdad? No sucede que ustedes están en YouTube, están escuchando Megadeth o están escuchando Metallica y el siguiente video es La Tigresa del Oriente. No sucede eso, ¿verdad? No sucede que ustedes están escuchando a Don Medardo y sus players y el siguiente video es de Bad Bunny. No, ¿verdad? Se mantiene una cierta estructura, ¿correcto? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Cómo sabe YouTube, cómo sabe Netflix qué nos recomienda como siguiente cosa a ver? Lo mismo, su pantalla de inicio de Netflix no es la misma pantalla de inicio de otra persona, ¿sí? Porque claro, si a mí lo que me gusta es ver Betty la Fea y novelas colombianas, seguramente en mi pantalla de inicio va a estar ese tipo de contenido, ¿verdad? Si a mí lo que me gusta son los documentales, igual, en mi pantalla de inicio va a estar ese tipo de contenido, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacen estas empresas para recomendar qué ver, qué escuchar, etcétera? Spotify, etcétera, etcétera. Bueno, aquí entra, pues, lo que es la inteligencia artificial, el machine learning, la ciencia de datos en general, o el uso de los datos como tal. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, de qué es inteligencia artificial, de qué es machine learning, ¿verdad? Vamos a entender cómo se usa, vamos a entender qué cosas se puede hacer con esto, sí, que todo esto está dentro de la parte de modelamiento, ¿ok? Eh, y eso es lo que vamos a hacer entre hoy y la siguiente sesión, ¿ok? Y con esto deberíamos cerrar toda la, em, toda la baraja de herramientas que tenemos a disposición para responder. Y con esa baraja, ¿verdad? Ya podemos plantear bien las preguntas y podemos tomar las decisiones
que necesitamos tomar basadas en datos. ¿Sí? Entonces, con esto de aquí, con lo que queda de la sesión de hoy y la siguiente sesión, la idea es entender estas partecitas y ya con eso pues tenemos un entendimiento bastante grande de las herramientas disponibles que tenemos nosotros para tomar decisiones basadas en datos. Bien, empecemos con la inteligencia artificial. Sí, empezamos con esto no porque sea lo más usado, sino porque es lo más stream ahorita. Los algoritmos serían, Emiliano, algoritmos. La inteligencia artificial es todo esto que nosotros hacemos para tratar de automatizar las tareas intelectuales que normalmente serían desarrolladas por seres humanos. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros desarrollamos para automatizar las tareas intelectuales, ojo que digo las tareas intelectuales, no automatizamos las tareas como tal, porque automatizar tareas venimos haciendo desde hace siglos, ¿verdad? Sí. Entonces, no, automatizar las tareas intelectuales. Entonces, ¿qué es eso de automatizar las tareas intelectuales? Entonces, supongamos lo siguiente, supongamos que ustedes trabajan en un e-commerce, ¿sí? Entonces, trabajan en un e-commerce como Amazon, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona un e-commerce? El e-commerce hace recomendaciones, ¿verdad? Bueno, entonces digamos que nosotros queremos que los clientes reciban recomendaciones de los productos según lo que están agregando al carrito. Entonces, si viene Homero y agrega al carrito una cerveza Dove, ¿sí? La página web debería coger y recomendarle algo. Entonces, le podría recomendar, por ejemplo, una camiseta Dove. Claro, si agrega una cerveza Dove, no le va a poner acá como recomendación, no le va a poner brócoli, ¿verdad? No, debería seguir con esa lógica. Ok, cerveza Dove, le recomiendo camiseta Dove. Si me agrega una cerveza Dove, le voy a recomendar snacks, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso le muestra a Homero una camiseta Dove para ver si le, le mete el bichito de que compre la camiseta Dove, ¿verdad? Bien, bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Necesitamos nosotros tener una regla, ¿verdad? Entonces, esta lógica de a quien compre cerveza Dove, recomiéndale camisetas Dove, alguien debió haberla pensado o alguien debió haberla definido. Entonces nosotros partimos de ahí, de una regla. Esa regla que estamos diciendo que ahorita alguien la pensó, se implementa, ¿sí? Se implementa en la web. Y entonces, ¿qué pasa en la web? Cuando viene Homero y compra Dove, se aplica la regla y el resultado es que la web le recomienda a Homero que compre una camiseta Dove. Hemos automatizado la recomendación del cliente, pero no hemos automatizado la tarea intelectual. ¿Sí? Repito, hemos automatizado aquí la recomendación al cliente. Es decir, no hay aquí intervención humana una vez que está implementado esto en el sitio web. Pero sí hay intervención humana aquí. Aquí hubo un humano pensando en esta regla. Entonces esa tarea intelectual no la hemos automatizado. Ojo. Bien, entonces esto que está aquí se lo conoce como el paradigma anterior, donde nosotros tenemos datos más reglas que fueron pensadas anteriormente por humanos y pues el resultado de aplicar esas reglas. Ahora, ¿el problema cuál es? Estas reglas por ahora dependen de un humano. Y si nosotros somos un e-commerce, nosotros no comercializamos pocas cosas, ¿verdad? Comercializamos seguramente un montón. Entonces, imagínense el ejército de personas que debemos tener para ir definiendo todas las reglas. Y ojo que, no solamente hay que definir las reglas para los productos, sino también para las combinaciones de productos. ¿A qué me refiero? A que si Homero coge y compra la cerveza Dove, se le recomienda una camiseta Dove. Imagínense que Homero también compra la camiseta. ¿Qué otra cosa debemos recomendarle? ¿Qué otra cosa debemos recomendarle? Entonces, Snacks de sal. ¿cómo? Snacks de sal. Snacks Una podría gorra. ser.
o una gorra Dove, ¿verdad? Como dice Anthony, ¿verdad? O a lo mejor una bebida energética, hidratante, perdón, una bebida hidratante, ¿verdad? Porque si va a tomar a lo mejor, etcétera, ¿verdad? Pero imagínense entonces lo que hay que pensar. Sí, hay un montón de combinaciones que habría que ir considerando, ¿verdad? Entonces, este trabajo, hacerlo de forma humana es imposible, ¿ok? ¿Ok? Entonces aquí nosotros decimos, oye, ¿y si hacemos que la computadora aprenda a obtener las reglas? ¿Sí? Si en lugar de hacer que sean humanos los que estén pensando en todas estas reglas, si hacemos que la computadora las aprenda. Entonces, ahí es donde sale o donde nace lo que se conoce como Machine Learning. ¿Ok? Donde el paradigma es, ¿sabes qué? De la historia donde yo tengo datos y los resultados, voy a aprender reglas. ¿Sí? Arriba era regla más datos, resultado. Acá es datos más resultado igual a reglas. ¿Ok? ¿Cómo funcionaría esto? Ok, entonces, queremos aplicar Machine Learning. Entonces, vamos a coger la historia de venta y en esa historia de venta vamos a ejecutar un algoritmo que permita aprender qué otra cosa compra un cliente que ha comprado una cerveza Duff. Ese algoritmo podría ser algo muy complejo o algo muy sencillo. Vamos a hacer como ejemplo lo más sencillo que hay. Repito, esto que estamos, para responder a esta pregunta de aquí, hay algoritmos sencillos que son matemáticos, que es prácticamente un conteo simple, como el que vamos a ver ahorita, pero hay cosas bastante complejas en realidad. Eh, Esto de aquí se podría resolver con algo que se llaman las redes neuronales gemelas, ¿sí? Que son redes neuronales. Estamos hablando de modelos que ya están como que en la frontera del conocimiento actual, ¿sí? Entonces, ojo. Pero para el ejemplo vamos a coger la forma más sencilla de hacerlo, que es con conteo. Entonces, si yo quiero saber qué otra cosa compra el que me ha comprado cerveza Dove, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que la persona me ha comprado cerveza Dove. ¿A qué se parece esto? A lo que hablábamos de probabilidad condicional en la primera semana, ¿se acuerdan? Entonces voy a analizar, mi universo van a ser los que compran cerveza Dove. Entonces aquí tengo Ana que me compró cerveza Dove, Byron que me compró cerveza Dove, Carla que me compró cerveza Dove y Diego. ¿Ok? Supongamos que solo tengo esos cuatro. Bueno, de este universo, ¿qué otra cosa compran? Ah, bueno, Ana, por ejemplo, compró, además de cerveza, compró pañales, compró camiseta y compró leche. Sí, Ana seguramente tiene un sobrino en la casa, ¿verdad? Para el que le lleva los pañales y la leche. Y para ella lleva pues cerveza para estar aguantando ahí los gritos. Byron compra iPod, camiseta Dove, maní, vodka. Byron se va a ir de far, ¿verdad? Eh, Carla compra camiseta Dove nada más. Y Diego compra vodka. Bueno, ¿qué es lo que más se repite aquí? Tenemos aquí la camiseta, tenemos aquí la camiseta y tenemos aquí la camiseta. ¿Qué patrón vemos nosotros acá? Decimos, oye, en tres de las cuatro facturas han comprado una camiseta Dove. Es decir, tenemos que en el 75% de los casos, las personas que compran cerveza Dove también compran camiseta Dove. ¿Sí? Entonces, ese patrón nos permite a nosotros obtener una regla. Si un cliente compra cerveza Dove, recomiéndale una camiseta Dove. Este patrón de aquí, si ustedes recuerdan lo que veíamos de probabilidad condicional, este patrón me dice que la probabilidad de que me compre una camiseta, dado que me compró la cerveza, es de 0,75. Ah, entonces como es una probabilidad alta, vamos a hacer esa regla. ¿Sí? Entonces, algo súper sencillo que lo podemos hacer con lo que hemos aprendido en las sesiones anteriores. Esto ya da un paso adicional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos automatizando una tarea intelectual. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, hay un montón de algoritmos
que hacen esta parte de la recomendación. Está el análisis de canasta, está los sistemas de filtros. eh, eh, ay, se me fue el nombre. Pero bueno, hay un montón de cosas. No nos vamos a meter en eso. Lo importante es que se entienda la idea. Ok, entonces, de esta manera nosotros estaríamos automatizando la tarea intelectual. Entonces, el objetivo del Machine Learning es justamente extraer información o patrones de un conjunto de datos. Entonces, yo tenía a la IA que trata de automatizar la tarea intelectual, ¿verdad? Trata de replicar esto. ¿Cómo replica esto? Usando Machine Learning. ¿Por qué? Porque Machine Learning puede extraer información de un conjunto de datos. ¿Sí? Que nuestro cerebro muchas veces hace eso, ¿verdad? Analiza datos y dice, ok, pasa esto de aquí. Correcto. ¿Sí? Bien, bien, bien. Listo. Ahora, dicho eso, noten ustedes que hay una ciencia que está especializada en esto, ¿verdad? Extraer información de datos, pues la estadística. ¿Sí? Pero también lo cierto es que en esto de aquí hay mucha afluencia de la ciencia computacional y en general hay mucho uso de las matemáticas. Todo esto de aquí básicamente es matemática por detrás. ¿Ok? Y nosotros inclusive se suele hablar no solamente de machine learning, se suele hablar también de statistical learning. ¿Sí? Entonces, si ustedes escuchan por ahí hablar de statistical learning, es básicamente lo mismo que machine learning. ¿Sí? Solamente que hay ciertos enfoques un poco diferentes en los modelos. ¿Ok? Bien. Pero al final del día el objetivo es el mismo. Ahora, fíjense que repetimos esta palabra, learning, learning, ¿verdad? ¿Qué es el learning? El learning es este proceso que nos permite pasar de datos a información. Sí, es este proceso que nos permite pasar de datos a información. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué nos permite el learning, el aprendizaje? Pues nos permite obtener patrones, nos permite obtener reglas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, resulta que, resulta que hay tres tipos de aprendizaje. Resulta que hay tres tipos de aprendizaje. El aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. ¿Qué es lo que hace el aprendizaje supervisado? ¿Qué es lo que hace el aprendizaje supervisado? Bueno, pues la idea aquí, déjenme llevarme esto para acá. ¿Dónde está? Ya, aquí. Entonces, en el aprendizaje supervisado, nosotros vamos a tener, nosotros vamos a tener una variable y de interés que la conocemos previamente, ¿sí? Repito, nosotros tenemos una variable y de interés, ¿sí? Nuestra variable a predecir y conocida previamente en la historia, ¿ok? Y tenemos además unas variables X, ¿ok? Unas variables X. Y la idea es que nosotros, en función de los patrones que encontremos en esas variables X, vamos a predecir lo que sucede con Y. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros podríamos, sí, nosotros podríamos tener eh, la edad, podríamos, por ejemplo, no, voy a poner otro ejemplo. Podríamos tener aquí la marca, el
kilometraje. Podríamos tener el año del modelo. Bueno, modelo, año del modelo. ¿Sí? Podríamos tener aquí el número de accidentes y que eso me permita predecir el precio del auto usado. ¿Sí? Ok, entonces, por ejemplo, páginas como, ¿dónde está? Patio Tuerca, déjenme abrirla. Tienen esto de aquí, fíjense. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo funcionaría aquí el modelo de aprendizaje supervisado? ¿Cómo funciona aquí el modelo de aprendizaje supervisado? Fíjense, este sería el input, o sea, estas aquí serían nuestras X, ¿verdad? Estas aquí serían nuestras X, porque en función de esto, yo debo eh, hacer mi predicción, ¿no? Entonces, yo voy a meter el tipo de vehículo, voy a meter la marca, el modelo, el año, ¿sí? Entonces, voy a decirle, ¿sabes qué? Es un auto Chevrolet Sail del 2020, por ejemplo. Y lo cotizo. Déjeme poner otra vez. Auto Chevrolet Sail 2020. Sí, ese es mi input. Y mi output sería, bueno, ¿cuánto vale? Dice esto de aquí. Entonces, mi Y sería el precio. ¿Sí ven? ¿Y cómo seguramente se entrenó esto? ¿Cómo seguramente se entrenó esto? Bueno, no sé si es que hay un modelo detrás o si simplemente hacen un promedio, no lo sé. Pero nosotros podríamos entrenar, ¿verdad? Un modelo donde yo tenga estas cosas, donde yo tenga en mis registros, ¿verdad? En la información que tengo yo en el sitio web, en mis registros históricos, tener el tipo de vehículo, la marca, el modelo, el año y el precio de venta. ¿Correcto? ¿Sí? Y sobre esto de aquí, que sería la historia, sobre esto de aquí, que sería la historia, entreno mi modelo. Entonces, note que en la historia yo conozco a mi variable y. ¿Sí? En la historia yo conozco a mi variable y. Eso es importante. ¿Ok? ¿Sí? Estamos. Entonces, nuestro objetivo, fíjense, el objetivo es encontrar patrones en las variables X que nos lleven a predecir o a estimar, ojalá que bien, la variable y. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces queremos ver qué patrones hay en el tipo de vehículo, en la marca, en el modelo. Si a lo mejor hay marcas em, que pierden valor más rápido, ¿verdad? A lo mejor las marcas chinas pierden valor más rápido, ¿verdad? Entonces,
a lo mejor una marca eh, china del 2020, el precio de reventa es mucho menor a un modelo, no sé, alemán del 2020, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Así funcionaría el aprendizaje supervisado. ¿Ok? ¿Ok? Otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo. Eh, uno de los que estaban haciendo aquí. Tu. Voy a coger, voy a coger este de aquí, la parte de historial de pago. Ok. Entonces, imagínense que ustedes tienen información sociodemográfica del cliente. Se tienen, qué sé yo, la edad, tienen salario, tienen la estabilidad laboral, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Además, tienen el historial crediticio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y con todo eso de ahí, ustedes quieren predecir si es que la persona va a pagar o no. Entonces, aquí ustedes tendrían, oye, ¿la persona paga o no paga? ¿Ok? ¿Cancela el crédito o no cancela el crédito? ¿Sí ven? ¿Sí? O podríamos tener nosotros, em, supongamos que eso es un cerebro y que esto es una tomografía. ¿Ok? Supongamos eso. ¿Sí? Entonces yo podría tener miles de tomografías, yo podría tener miles de tomografías, y a cada tomografía asociarle si tuvo o no derrame. Entonces, a cada tomografía le tengo asociado si esa tomografía corresponde o no a un derrame. ¿Sí? O podría tener, o podría tener comentarios como, qué sé yo, esta clase está reaburrida, por ejemplo. Y asociado a eso, coger y decir, bueno, ¿qué sentimiento está la persona, eh, qué sentimientos está la persona expresando? ¿Sí? Entonces, a lo mejor yo digo, ok, el sentimiento que podría expresar sería alegría, podría presentar tristeza, podría presentar ira, podría presentar un sentimiento de satisfacción o de placer, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, todo esto de aquí. ¿Estamos? Bien, 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 bien. Entonces, todo esto de aquí sería aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque yo en mi historia, en los datos que voy a usar para entrenar esto, tengo unas variables X que son nuestro input, en donde yo voy a buscar patrones que me lleven a tener el output, que sería la variable Y.
¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Sí? Y ojo, 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 repito, para que quede muy claro. En la historia tenemos las dos cosas. En los datos o en la historia tenemos las dos cosas. ¿Ok? Hasta aquí ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, 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 bien. Entonces, noten ustedes que aquí les he dicho, bueno, hay em, dos cosas que se pueden hacer aquí, que es regresión y clasificación. Bueno, esto de aquí, noten ustedes que la Y aquí sería numérica, fíjense. Aquí mi Y es numérica, ¿sí? Mientras que acá, en todo esto, la Y sería categórica, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, cuando la Y es numérica, nosotros decimos que esto sería regresión. Y cuando la Y es categórica, decimos que esto es clasificación. ¿Sí? Entonces, esto de aquí. Si la Y es numérica, si estamos prediciendo un valor, decimos que estamos ante un problema de regresión. Y si la Y es categórica, es decir, estamos prediciendo una clase, estamos ante un problema de clasificación. ¿Verdad? Acá tenemos que predecir el número del precio, ¿verdad? El precio es un número, pues regresión. Acá, paga. ¿Cuáles son los resultados de paga? Pues sí paga o no paga, ¿verdad? Entonces, esto es sí o no. Entonces es categórica. Y lo mismo acá, ¿hay derrame o no hay derrame? Entonces, es sí o no. Correcto. Acá sí teníamos varios, ¿no? Alegría, tristeza, ira, bla, bla, bla. Todos esos ahí son categóricas, por lo tanto, son modelos de clasificación. Y esa parte sí es importante que ustedes la sepan detectar. ¿Cuándo es regresión? ¿Cuándo es clasificación? Es más, en las preguntas para el examen, que dicho sea de paso, no me acuerdo si es que era necesario tomar examen. Ya voy a preguntar esa parte. Em, Seguramente tengamos algo de esto, ¿no? De saber cuándo es regresión, cuándo es clasificación. ¿Ok? ¿Sí? Bien, bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta, ¿Sí? Cuando, en el caso, perdón, en el caso de la variable X, nosotros podemos intervenir para que la variable Y tenga la respuesta dependiendo de la intervención que nosotros queramos, ¿no? ¿A qué te refieres con intervenir? Por ejemplo, en un experimento, eh, tomando en relación con la comida, el ingrediente, yo le quiero poner, por ejemplo, una dieta. La dieta, por ejemplo, tiene dos tipos de ingredientes en las cuales quiero ver la respuesta de la variable Y. Entonces, de esa dieta estándar, yo le cambio para ver una respuesta en la variable Y. Le cambio el ingrediente, la proporción o le quito para ver la respuesta en Y de una dieta estándar o control, ¿no?
Sí, 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 está bien. La palabra correcta no es intervenir, sino que nosotros le mandamos otros inputs al modelo, ¿verdad? Sí. Y vemos qué pasaría con esos otros inputs, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos tener el modelo y decir, oye, ¿qué pasa si a esta persona le bajamos el salario tanto? ¿Será que aumenta mucho la probabilidad de paga o no paga? Sí. Entonces, eso ahí, más que intervenir, porque intervenir suena que nosotros vamos a modificar la Y, más bien es simular o ver qué sucede con Y cuando cambiamos ciertos valores de X. ¿Sí? ¿Estamos? Y lo Ok. otro que sería bueno, ya mismo vamos a hablar sobre la utilidad de esto de aquí, ¿no? Porque hay dos utilidades. La una utilidad, si se acuerdan que les decía que tengan en mente esto de aquí, ¿se acuerdan? Les decía, ok, la primera utilidad es que yo puedo comenzar a ver cómo se relacionan las variables. Entonces, estos modelos, dependiendo de qué modelo use, de aprendizaje supervisado, dependiendo de cuál use, yo puedo coger y decir, ¿sabes qué? Estimar cómo se relaciona el kilometraje con el precio. Sí, entonces, el modelo me puede decir, oye, por cada 10.000 kilómetros de recorrido, el precio baja 1%, por ejemplo. ¿Sí? O puedo coger y decir, ¿sabes qué? Por cada año más de estabilidad laboral, la probabilidad de pago sube 2%. ¿Ok? Entonces, esos son patrones, ¿verdad? Que a veces nosotros buscamos justamente responder eso. Esa es la primera utilidad de este tipo de modelos. Y la segunda utilidad es que, ok, este modelo, por ejemplo, yo no lo voy a usar sobre los que ya conozco, porque los que ya conozco, ya sé si me pagaron o no me pagaron. Yo lo voy a usar para los nuevos clientes, ¿verdad? Entonces, en un banco o en una empresa que hace estas que hacen crédito directo. Entonces, dice, oye, el patrón es que, me voy a inventar, el patrón es que las personas jóvenes con menos de 600 de salario y que tienen menos de un año de estabilidad, con un historial crediticio de este tipo, pues la verdad es que lo más probable es que no paguen. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa información? La vamos a usar para que cuando venga una persona joven con menos de 600, con menos de un año de estabilidad y con un historial parecido a los que hemos tenido, decir, oye, ¿sabes qué? No, no te voy a dar crédito porque mi modelo me dice que lo más probable es que tú no me pagues. Entonces, fíjense, ahí lo que estamos haciendo es aplicando el modelo a nuevos datos. Estamos prediciendo a nuevas personas qué va a pasar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está clara esa utilidad? ¿Sí? Igual, de esto de aquí es lo que vamos a hablar en esta y la siguiente sesión. Entonces, espero que quede claro a lo mucho hasta el próximo jueves, que sería la otra sesión de esta parte. ¿Ok? Bien. Luego de esto, hay algo que se conoce como el aprendizaje no supervisado, que en cambio en el aprendizaje no supervisado, nosotros ya no tenemos en nuestra historia una Y. ¿Sí? En el aprendizaje no supervisado, nosotros ya no tenemos en nuestra historia una Y. Nosotros solamente trabajamos con un set de datos X. O sea, no tenemos lo que teníamos hace un ratito de X y Y. Con X trabajamos. ¿Y qué hacemos con X? ¿Qué hacemos con X? Bueno, la idea es la siguiente. Em, el ejemplo más claro y más fácil de entender tiene que ver con los clientes. Sí, el ejemplo más claro de entender tiene que ver con los clientes.
Ok. Entonces, supongamos que nosotros tenemos, supongamos que nosotros tenemos aquí la información de nuestros clientes. Tenemos que la edad, que el sexo, que la profesión, que la ciudad. Tenemos los dólares que nos ha comprado en el grupo de productos A, los dólares que nos ha comprado en el grupo de productos B, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Y para qué usamos esto nosotros? ¿Para qué usamos esto nosotros? ¿Para qué usamos esto? Bueno, lo vamos a usar para generar grupos de clientes. ¿Sí? Es decir, nosotros vamos a meter toda esta información al set de datos y una de las utilidades es coger y analizar patrones a nivel de filas, patrones por filas, que serían, en este caso, recuerden que las filas son los clientes, ¿no? Entonces estaríamos hablando de patrones por clientes. Y esos patrones por clientes resulta que nos permiten algo como esto. Entonces, estos patrones por filas, nos permiten hacer agrupamiento de los clientes que son parecidos, formar grupos, o en otras palabras, formar clusters. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo yo? Ah, mira, estos clientes de aquí, estos clientes de aquí son parecidos. Estos clientes de acá son parecidos. Y estos clientes de acá son parecidos. Ok, esto tiene una utilidad interesante, por ejemplo, en marketing, porque si yo tengo clientes parecidos, yo puedo atacarlos de forma similar. ¿Sí? Y lo otro que podemos hacer, y lo otro que podemos hacer es, ok, yo podría, en lugar de analizar por fila, podría analizar por columna. Yo podría tener patrones a nivel de columnas. Y esos patrones me podrían servir para algo como esto. Yo tengo acá mis columnas. Mi columna 1, mi columna 2, mi columna 3, etcétera, hasta mi columna 100. ¿Ok? Y entonces, mucho ojo con lo siguiente. Entonces, nosotros lo que podríamos hacer es que estos patrones por columnas se aplican aquí. ¿Para qué? Para crear unas nuevas columnas. Una columna CP1, una columna CP2, una columna CP3, que son columnas que se llaman componentes principales, que la idea son 100 componentes principales, pero la idea es que estas columnas se crean de tal manera que se cumple lo siguiente. Mucho ojo con esto. Yo en estas 100 columnas iniciales tengo un 100% de variabilidad, el 100% de mi información. ¿Ok? En estas 100 componentes principales, yo tengo mi 100% de variabilidad, el mismo 100%. ¿Sí? Entonces, este y este son los mismos. ¿Ok? Pero, yo construyo estas componentes principales de tal manera que yo, por ejemplo, tengan estas tres de aquí, un 90% de variabilidad. ¿Qué estoy logrando con esto? Estoy logrando algo que se llama
la reducción de dimensiones. Entonces, esto es útil, por ejemplo, para graficar. Es útil, por ejemplo, para trabajar con datos masivos. A veces tenemos que aplicar esto de aquí porque como son datos masivos, la memoria RAM no es suficiente y necesitamos bajar de alguna manera la cantidad de datos que tenemos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, esta es la idea del aprendizaje no supervisado. Tiene dos utilidades. Bueno, tiene varias utilidades, porque también hacemos no supervisado para otras cosas. Pero las más comunes son estas aquí, el clúster y la reducción de dimensiones. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y para finalizar e irnos al segundo receso, que este aquí es más pequeño, perdón, eh, vamos a ver lo que es el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Ah, perdón, no, faltan dos cosas para finalizar. El aprendizaje por refuerzo es el, 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 el- la noticia esta del plegamiento de las proteínas, ¿sí? Esta noticia de aquí es justamente realizado con aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Este es el realizado con aprendizaje por refuerzo. La diferencia en este tipo de aprendizaje es de que nosotros no vamos a tener datos como tal, ¿sí? Nosotros más bien tenemos una situación actual y una cantidad de acciones posibles. Entonces, para entender esto de aquí, lo pueden ver como un juego. Y es más, los primeros modelos avanzados de aprendizaje por refuerzo fueron justamente juegos. ¿Sí? Entonces, digamos que ustedes están en una partida de ajedrez. Digamos que ustedes están en una partida de ajedrez, ¿sí? Contra, pues, otra persona. ¿Ok? Entonces, la persona tiene sus fichas y ustedes tienen sus fichas. ¿Ok? Y digamos que es su turno. Entonces, esto de aquí sería la situación actual o el estado actual. ¿Ok? Ahora, a esa situación yo tengo muchas cosas que puedo hacer, ¿no? Como es mi turno, yo puedo coger y decir, qué sé yo, voy a mover el alfil a la casilla C5. Voy a mover la torre a la casilla F2, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Voy a mover a la reina a que esté en el A3, etcétera. Entonces, todo esto de aquí serían las acciones posibles. ¿Ok? Y lo que debe hacer la IA, ¿sí? Es que, ok, yo voy a analizar estas acciones posibles en función de un refuerzo, que el refuerzo es un premio o castigo. Entonces, es como cuando ustedes le dicen a su pareja que van a salir y su pareja les dice, si llegas pasada la 1 de la mañana, pues duermes con el perro. Castigo, ¿verdad? ¿Sí? O les dice, si llegas antes de la 1 de la mañana, pues tienes premio. El premio que ustedes se imaginen. ¿Ok? Eso es un refuerzo. Entonces, en función de ese refuerzo, el algoritmo aprende qué cosa es una buena decisión y qué cosa es una mala decisión. ¿Sí? Entonces, el premio o el refuerzo sería, por ejemplo, ganar la partida. ¿Sí?
Entonces, él coge y en función de eso, coge y dice, mira, ¿sabes qué? Esta aquí es la mejor decisión. Y este es el resultado del algoritmo. Decirnos cuál es la mejor decisión. ¿Ok? Si se dan cuenta, no tenemos datos. Más bien hay que tener una especie de simulación, ¿verdad? De qué pasaría si muevo la torre F2. Entonces, qué cosas puede hacer el otro. Después, qué cosas puedo hacer yo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, por eso estos modelos de aprendizaje por refuerzo no son muy comunes por ahora de tenerlos en las empresas, ¿sí? No son tan comunes, pero hay mucha investigación. Hay algo que les digo así, algo que se llama los modelos del mundo. Eso de ahí va a permitir entrenar este tipo de IAs, este tipo de algoritmos, de una forma más sencilla. Entonces, seguramente cuando eso ya ocurra, nosotros podamos aplicar más este aprendizaje por refuerzo en las empresas, en las organizaciones. ¿Sí? Bien, bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Andrés, ¿tienes una pregunta? Sí, quería hacerle una pregunta con respecto al aprendizaje por refuerzo. Yo le estaba relacionando esto justamente con lo que usted dijo y el desarrollo del omniverso. Ese sería el paso previo a desarrollar el omniverso, entrenar estos modelos por refuerzo y luego para pasar a la IA física. Sí. Necesitas, más que un universo, necesitas entrenar el entorno en donde se va a simular. ¿Sí? Eh, porque no necesariamente, por ejemplo, aquí en el problema de plegamiento de las proteínas, yo no tenía que hacer un universo, yo solo tenía que establecer una especie de simulador que le vaya dando al modelo, ¿verdad? Al algoritmo, diciéndole, oye, ese plegamiento que hiciste está bien, este otro plegamiento está mal, ¿sí? Para que él vaya aprendiendo qué cosa es buena idea y qué cosa es mala idea. ¿Sí? En otras situaciones, como por ejemplo, si ustedes recuerdan, nosotros nos demoramos muchísimo tiempo en llegar a la conducción automática. Hoy por hoy están las Waymo en Google, las Waymo de Google, perdón, en San Francisco. Sí, 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 se habían escuchado eso de ahí, ¿verdad? Tu, 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 tu. Entonces, esto de tener carros que se manejen solos, eh, es algo que venimos nosotros pensando hace décadas, desde que salió la serie esta del auto, que le dicen Kit, ¿verdad? Y venía el auto a, a, a recoger a la persona, no recuerdo cómo se llamaba esa serie. Auto fantástico. El auto fantástico, gracias. Bueno, desde ahí se tenía pensado y se venía trabajando. Tesla salió con esto de prometiendo la conducción automática hace añísimos, ¿verdad? Pero fíjense que recién ahora se ha logrado un buen acercamiento, tener autos. Esto aquí es en San Francisco, esto que le estoy mostrando, es en San Francisco. Eh, gracias, Abner, exactamente, el auto fantástico. Aquí ya hay esta empresa que se llama Waymo que ofrece servicios de taxi con conducción automática, ¿sí? ¿Y por qué se demoró tanto esto? Porque justamente se necesitaba tener un aprendizaje por refuerzo que se necesitó dos partes. ¿Por qué? Porque claro, tú puedes simular, así como hay los juegos de video para juegos de video de carrito, ¿verdad? Y hay simuladores de la conducción, ¿verdad? Que uno lo puede usar cuando está aprendiendo a manejar. Entonces, ahí nosotros podemos entrenar a la IA en esos simuladores y demás. Pero además de eso, necesitábamos tener datos reales. Entonces, hubo muchos años donde Google entrenó estos carros sobre las calles. Entonces, eh, y Tesla, cuando ustedes compran un Tesla, ustedes
aceptan que Tesla vaya recogiendo también información de su manera de conducir. Entonces, todos esos datos ya reales entran al modelo. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros hacemos el entorno para simular estas decisiones, pero muchas veces ese entorno no es suficiente para ya lanzarlo a la vida real. Sí, entonces, esto del modelo del mundo, de modelos del universo, por así decirlo, es difícil, ¿sí? Y por eso es que hoy por hoy se está trabajando bastante en eso, porque pues se ha avanzado bastante en la IA, en otras cosas, pero primero que es difícil y otra que puede que no sea necesario, ¿no? Entonces, en estas cosas como lo de Tesla, que necesita, perdón, la autoconducción, sí necesitábamos modelos, por lo menos el mundo a nivel de calles, ¿verdad? Pero en otras cosas como lo del plegamiento de proteínas, no, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. No sé si me expliqué. ¿Sí? Em, bien. Hay algo que se llama, por ejemplo, otros tipos de aprendizaje, como el aprendizaje semi-supervisado, que es una mezcla entre supervisado y no supervisado. Y hay algo que se llama, por ejemplo, el aprendizaje eh, por refuerzo humano, ¿sí? Por el feedback, por la retroalimentación humana. Que esto de aquí es lo que se hace cuando se trabaja con los modelos de IA generativa, como ChatGPT, como Google Gemini, como Clouds o Grok. Nosotros entrenamos al modelo con un tipo de aprendizaje no supervisado, ¿sí? Entrenamos un modelo de procesamiento de lenguaje natural, que a este nivel el modelo es básicamente un predictor de la siguiente palabra o siguiente frase, ¿sí? Entonces, si ustedes escuchan a alguien decir, no, las IAs no son nada más que un modelo que predice la siguiente frase, la siguiente palabra, eso era correcto hace 6 años, ¿sí? Porque hoy ese es el primer paso y luego eso se mete a una etapa de refuerzo con feedback humano. ¿Qué es esto? Que a la IA se le comienza a preguntar cosas y se le califica. Entonces, dependiendo de lo que responda la IA, hay un humano diciéndole, oye, esto está bien respondido, esto está mal respondido. Y de esa manera va aprendiendo cómo debe responder, va aprendiendo otras cosas, ¿verdad? Y también va aprendiendo, por ejemplo, las guardarrayas que se ponen, ¿verdad? Para que ustedes no le puedan preguntar a la IA, oye, si quiero hacer una bomba casera, dame los pasos para hacerla, ¿no? Y que la IA responda, oye, esas cosas no te puedo dar, ¿verdad? Por ahí va el refuerzo humano también, ¿verdad? Para coger y decirle, cuando respondas esto, malo. Eso está mal, ¿verdad? Bien. Y por último, y ahora sí para irnos al receso, tenemos lo que es el forecasting. ¿Por qué lo separo? Porque el forecasting tiene una particularidad y es que nosotros dependemos del tiempo. Por ejemplo, podría ser aquí el mes. En el forecasting nosotros queremos predecir el futuro, pero no solamente el futuro, sino que es un futuro que es dependiente del tiempo, ¿sí? Entonces, no sé, enmarca necesariamente en lo que es el aprendizaje supervisado. Y digo necesariamente, nosotros sí podemos usar algo de esto para hacer esto, con algunos cambios, pero generalmente aquí trabajamos con algo que son las series de tiempo, en donde nosotros nuestra tarea es predecir, como les decía, el futuro. El objetivo es estimar lo que va a pasar en el futuro. ¿Ok? Entonces, nuevamente, si ustedes ven en algún lado de que esto lo trabajan como aprendizaje supervisado, no está mal, es correcto, si es que siempre y cuando se hagan ciertas cosas, ¿verdad? Pero también van a escuchar sobre series de tiempo, ¿verdad? Que es una forma más común hoy en día de atacar este problema de pronosticar el futuro, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, cuando dependamos del tiempo y queremos pronosticar el futuro, eso se llama forecast o pronóstico,
¿Ok? Lo de acá es regresión, clasificación, y estamos prediciendo un valor o prediciendo una clase. Acá estamos prediciendo el futuro, haciendo un pronóstico. ¿Ok? Listo. Entonces tenemos aprendizaje supervisado, no supervisado. En el supervisado tenemos regresión y clasificación. En el no supervisado tenemos clúster, por ejemplo. El por refuerzo, que les comenté más o menos cómo va. Y acá el forecast. Con eso vamos a cerrar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Lo que vamos a hacer en estas, bueno, en esta hora y pico que nos queda y en la siguiente sesión es que vamos a meternos en un par de estas cosas y vamos también a ver ejemplos de cuándo se usa la una y la otra. ¿Ok? Para que todos estos conceptos queden netamente establecidos. ¿Ok? Listo, listo. Entonces, vamos a receso, ¿les parece? Son las 12:50. Vamos a receso, nos vemos aquí a la 1:10. ¿Ok? 20 minutos de receso. Venimos a los últimos 50 minutos de clase. ¿Estamos? Ok, bien. Ok. Listo, entonces. Nos vemos en 20 minutos. Muy bien, muy bien. Vamos retornando, por favor. Vamos retornando.